Mañana es el Día Mundial de la Drepanocytosis, una enfermedad poco conocida en nuestro país, pero que necesita ser visibilizada para que los profesionales y voluntarios de la salud puedan trabajar para encontrar, de ser posible, una cura a esta enfermedad o bien brindar alternativas para que los pacientes puedan transitarla de la mejor manera posible. Blady Mestra es médica del servicio de hemoterapia del Hospital Posadas y tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante poder visibilizar esta enfermedad que es bastante frecuente, pero es muy poco conocida en nuestro país. Doctora, primero, para arrancar, porque muchas personas deben estar encontrándose con este término por primera vez, me gustaría que le cuente un poquito a la audiencia qué es la drepanocytosis, qué perjuicios causa esta enfermedad, cómo puede ser detectada y cuántas personas la padecen aproximadamente en nuestro país, si hay alguna estadística oficial al respecto. Bueno, mira, te cuento. La drepanocytosis también se llama anemia falciforme, también es conocida de esa manera. Es una enfermedad genética, ¿sí? Así que la transmiten los padres a los hijos. Se caracteriza por una alteración en la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos y es la que permite el transporte de oxígeno en la sangre. En esta enfermedad en particular hay una alteración genética en la producción de esa cadena de hemoglobina. Bien. Lo que hace que los glóbulos rojos, que por lo general son redonditos, se rompen y toman forma de media luna. Estas media lunas, por eso el nombre de drepanocytosis, ¿sí? Es como si fuera un drepanocito, una hoz. Bien. Justamente estos glóbulos rojos rotos se van acumulando en los vasos sanguíneos y forman trombos, ¿viste? Forman coágulos. Y esta formación de coágulos es lo que va a producir los síntomas o las complicaciones propias de la enfermedad, ¿sí? Así que, digamos, puede producir infarto en los tejidos, ya sea en el corazón, en los pulmones, en el cerebro, y, digamos, en forma más habitual, puede haber microinfartos en todas las áreas que son los huesos, las articulaciones y los músculos, generando, digamos, de forma muy frecuente, dolor en los pacientes que la sufren. En nuestro país no hay una estadística oficial, en realidad, como te mencionaba, es una enfermedad que es bastante frecuente, pero es muy poco conocida. Estadísticas oficiales, digamos, se metió la pandemia y dejaron, digamos, de hacer un reporte. Los últimos números están desde el 2017, según la Organización Mundial de la Salud, donde reporta que hay entre 25 y 30 millones de personas en el mundo con esta enfermedad. La población, digamos, más importante de consolidado, por decirlo de alguna manera, que padece esta enfermedad, se relaciona con la población negra o africana o de África subsahariana, la India y todo lo que es el Mediterráneo. Sin embargo, con las migraciones que han habido durante los últimos años, en realidad más que los últimos años que se vienen dando, ¿no? Durante este siglo XX, que empezaron a principios de siglo con las guerras, desde todo lo que era el Mediterráneo. Después mucha gente de África fue a Estados Unidos y de ahí, digamos, esta enfermedad quedó siendo mucho más de las zonas de América Latina, Estados Unidos, y bueno, en nuestro país, con las migraciones que han habido en los últimos años, más de personas de América Latina, más de la costa, me refiero a Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, o de Brasil, digamos, asociándose más a la raza negra, se ha visto, digamos, nuestro país con aumento en la incidencia de estos casos. Doctora, ¿existe alguna cura o tratamiento posible para llevar adelante esta enfermedad? Mira, al ser una enfermedad, como te digo, genética, sí. No hay una cura como tal. Sin embargo, lo único en el momento que puede ser un tratamiento curativo, o sea, una opción curativa para la enfermedad, es el trasplante de médula, ¿sí? El tratamiento por ahora
siempre es, digamos, paliativo, por decirlo de alguna manera, o para evitar las complicaciones de la enfermedad, ¿sí? Hay algunos medicamentos que implican, o sea, que son medicamentos de alto costo y que por lo general no son cubiertos en su totalidad por las obras sociales o por, digamos, los servicios de salud, lo cual implica un costo no solamente para el paciente que de pronto no pueda conseguir la medicación, sino en el empeoramiento de la calidad de vida de las personas que la sufren. Otra alternativa, digamos, terapéutica en estos casos son las transfusiones de sangre. Por eso el compromiso fundamental de toda la población a ser donante voluntario de sangre, ya que pacientes como este tipo o que poseen este tipo de enfermedades requieren de transfusiones de forma permanente. Yo te cuento, por ejemplo, un glóbulo rojo tiene una vida, digamos, nuestras células rojas tienen una vida media aproximada de 120 días. Las personas que sufren esta enfermedad, la duración de sus glóbulos rojos es entre 10 y 20 días, con lo cual hace de forma permanente una demanda de transfusiones de las personas que lo sufren. ¿Quiénes sufren esta enfermedad? Como te decía, los padres la transmiten a los hijos. Por lo general, se considera que la población en general, no a nivel mundial, tiene alguna malformación como portadora en un 5%, o sea que el 5% de las personas que habitan generalmente del mundo pueden ser portadores de alguna de estas malformaciones genéticas. Sin embargo, no todos expresan la enfermedad. Por eso, digamos, te digo, está ampliamente difundida en el mundo, o esparcido este gen en el mundo, pero llega a ser una enfermedad poco conocida, poco frecuente, porque quienes desarrollan la enfermedad en realidad son un número bastante menor. Buenas tardes, Blady. Cristian te saluda, ¿cómo estás? Hola, Cristian, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, justamente antes nos contabas que esta enfermedad la padecen entre 25 y 30 millones de personas en el mundo, y justamente en relación con esto último que decías, veía que la drepanocytosis se encuentra dentro del grupo de enfermedades poco frecuentes. Si bien por ahí el número de personas nos parece elevado, tal vez no es tanto en proporción al resto de las personas, de los habitantes del mundo. Pero más allá de esta enfermedad puntual, Blady, ¿qué barreras existen al convivir con una enfermedad poco frecuente? Mira, la vida con drepanocytosis es una vida bastante complicada. Yo te puedo comentar desde el ámbito médico y desde el ámbito personal, ya que mi hijo tiene la enfermedad. En Argentina conformamos un grupo que se llama Drepanocytosis Anemia Falciforme Argentina. Somos un grupo de familias en los cuales, ya sean o niños o personas adultas que tienen la enfermedad, decidimos organizarnos por nuestra cuenta y de esta forma compartir un poco la experiencia de cómo es vivir con la enfermedad. Por lo general los diagnósticos se hacen en la primera infancia. Antes de 1980, revisaba un poco la literatura, dice que antes de la década del 80 había una alta mortalidad en los menores de 5 años. Con los avances de la ciencia, el desarrollo de las transfusiones, la innovación en medicamentos, se extendió, digamos, la vida en estos pacientes aproximadamente hasta los 40, en los 40 o los 60 años. Sin embargo, se dice que la calidad de vida en estos pacientes puede estar comprometida alrededor de los 20, o sea, te hablo en forma más sencilla, son pacientes que, si bien el diagnóstico se hace desde la infancia, pueden tener muchas secuelas a lo largo de su vida. Algunos llegan a los 20, pero algunos no, o los que llegan incluso a los 40 o un poco más, pueden tener gran compromiso en su calidad de vida. Por ejemplo, esta patología genera mucho dolor y en las distintas articulaciones, o dolores óseos, o dolor abdominal, con lo cual estos pacientes constantemente se enfrentan al dolor y requieren tratamientos analgésicos importantes. Te hablo tratamientos analgésicos con medicamentos tipo opioides, como morfina,
En algunos grupos incluso refieren el tratamiento con el cannabis, que desde hace no mucho tiempo empezó a verse como una alternativa terapéutica en los pacientes que requieren, digamos, tratamiento constante con morfina u otro tipo de analgésicos, digamos, mucho más fuertes. Te comentaba de requerimiento de las transfusiones en forma constante o los medicamentos que son de muy alto costo. Nos pasa en nuestro país que no hay unas leyes que permitan avalar o cubrir esta patología como una patología crónica o de alto costo. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que sufra hipertensión, donde las obras sociales le pueden cubrir, digamos, el 100% de la medicación, a este tipo de pacientes que, como te mencionaba, los medicamentos son de alto costo y las obras sociales te cubren solamente cerca de un 30 o 40% dependiendo del tipo, digamos, de vinculación o que se tenga con la obra social, lo cual complica muchísimo el sostener los tratamientos. Ni te hablo del sistema público. Estos pacientes pueden conseguir la medicación cuando está disponible en el sistema y cuando no la hay directamente no toman la medicación, lo cual complica no solamente la calidad de vida de estos pacientes, sino la morbilidad. Son pacientes que requieren estar internados mucho tiempo o de forma recurrente en los hospitales, constantemente tienen, digamos, distintas infecciones porque disminuye su capacidad inmune, entonces tienen infecciones frecuentes, neumonías, y bueno, justamente el 19 de junio es una fecha, digamos, que a nivel mundial permite visibilizar la vida con drepanocytosis, saber que a pesar, como les mencionaba, es una enfermedad bastante distribuida o bastante y que tiene un alcance importante a nivel mundial, es una enfermedad que sigue siendo poco frecuente, con lo cual no solamente es poco frecuente para la comunidad en general, sino también para el ámbito médico, donde tenemos médicos en las guardias de los sanatorios que desconocen completamente la patología, entonces no saben cómo abordar los pacientes. Y bueno, estos espacios en los medios de comunicación y en las redes sociales nos permiten dar como una ventana a estas familias y a los pacientes que tienen esta enfermedad. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte. Buen fin de semana y gracias por visibilizar esta enfermedad de la que la padecen millones de personas en el mundo, la drepanocitosis, que mañana se celebra un Día Mundial de concientización sobre esta enfermedad que la doctora recién acaba de graficar muy pormenorizadamente. Muchas gracias, doctora. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Les agradezco el espacio, no solamente para mostrar que hay situaciones que a veces nos quedan, digamos, de lado y no podemos ver a ese compañero, a ese hermano que está necesitando por nuestra ayuda. Así que muchísimas gracias. Un enorme abrazo. Pasaba la doctora Blady Mestra, médica del servicio de hemoterapia del Hospital Posadas, contándonos un poquito de qué se trata la drepanocitosis. Mañana es el Día Mundial de la Drepanocitosis para tomar conciencia y visibilizar esta enfermedad que, conforme contaba la doctora, hoy tiene alrededor de 30 millones de personas afectadas en el mundo.